El día en que el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas mientras preparaba café, algo en el aire tenía una quietud distinta. No era un silencio vacío, era más bien como si la mañana estuviera respirando muy despacio, esperando que alguien la escuchara. Me quedé un momento mirando cómo el vapor subía desde la taza y desaparecía en el espacio de la cocina. Siempre me había parecido un gesto pequeño, casi invisible. Pero esa mañana lo miré más tiempo del habitual, como si algo dentro de mí estuviera aprendiendo otra forma de observar. Abrí el libro sin prisa. Ejercicio 18, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. La frase cayó dentro de mí como una piedra en agua quieta. Durante mucho tiempo pensé que mis pensamientos eran un territorio privado. Algo que ocurría dentro de la mente y que no tenía demasiada relación con lo que sucedía fuera. Creía que el mundo estaba allá afuera y que mi mente estaba aquí adentro, separada, como dos habitaciones distintas. Pero esa frase parecía decir otra cosa. Que mi forma de ver no se queda encerrada en mí. Que mi manera de interpretar la vida se expande. Que la percepción no es un acto solitario. Mientras lo pensaba recordé algo que había leído de David Bohm en La totalidad y el orden implicado. Él hablaba de una idea profundamente desconcertante, que el universo no está compuesto de partes realmente separadas, sino que todo está implicado en todo lo demás dentro de un tejido invisible. Lo llamaba el orden implicado, una especie de dimensión profunda donde cada fragmento del mundo contiene, de alguna manera, la totalidad. Siempre me había parecido una intuición hermosa. Pero distante. Aquella mañana comenzó a sentirse inquietantemente cercana. Porque si la realidad es un tejido, entonces mi percepción también forma parte de ese tejido. Mis pensamientos no son neutros. Mis interpretaciones tampoco. Cada vez que miro el mundo con juicio, ese juicio entra en el campo compartido donde vivimos todos. Mientras bebía el café, apareció en mi memoria una escena de ese documental sobre la geometría profunda de la naturaleza, The Sacred Geometry of Nature. Donde muestran cómo ciertas formas se repiten misteriosamente en todo el universo, espirales en las galaxias, patrones en las hojas, proporciones en las conchas marinas. Estructuras que aparecen tanto en lo microscópico como en lo cósmico. Recuerdo haber visto ese documental con una sensación casi hipnótica. Como si la naturaleza estuviera revelando un lenguaje secreto. Un orden silencioso. Una arquitectura invisible que sostiene todas las cosas. Esa mañana comprendí algo que nunca había pensado de esa manera. Tal vez la conciencia también participa en ese orden. Tal vez lo que pensamos no se queda atrapado dentro del cráneo como creemos. Tal vez cada pensamiento entra en el tejido de la realidad compartida. Mientras esa idea comenzaba a expandirse en mi mente recordé algo que Deepak Chopra escribía en Eres el Universo. Él decía que la conciencia humana no está separada del cosmos, que la mente y el universo emergen del mismo campo creativo. Durante años esa frase me había parecido más poesía que experiencia. Pero esa mañana algo en mí empezó a sentirla de otra manera. Porque si la conciencia participa en el tejido del universo, entonces cada pensamiento es también una acción. No solo una reacción. Una participación. La mente del ego prefiere creer que los pensamientos son privados. Eso le permite seguir juzgando sin sentir responsabilidad. Pero el espíritu parece ver algo distinto. Parece saber que cada forma de mirar genera un efecto que se extiende mucho más allá de nosotros. Mientras terminaba el café apareció otra memoria visual. Una escena de la película EAL, donde varias personas hablan de cómo las emociones, las creencias y los pensamientos influyen profundamente en el cuerpo humano. No lo presentan como magia ni como superstición, sino como una observación cada vez más presente en la medicina moderna, que la forma en que percibimos la vida cambia la forma en que el cuerpo responde a ella. Siempre me había parecido fascinante. Pero esa mañana la frase del ejercicio parecía ir aún más lejos. No solo mi cuerpo experimenta los efectos de mi manera de ver. También lo hacen las personas que me rodean. También lo hace el ambiente emocional que compartimos. También lo hace el campo invisible donde nuestras vidas se encuentran. Sentí entonces una ligera incomodidad.
Porque si eso es cierto, significa que mis pensamientos de ataque no se quedan encerrados en mí. Se expanden. Se filtran en las relaciones. Se introducen en el espacio compartido de la vida. Pero junto con esa incomodidad apareció algo profundamente liberador. Si mis pensamientos de miedo influyen en el campo que compartimos, entonces también lo hacen mis pensamientos de comprensión. Si mis juicios generan tensión, entonces mis percepciones amorosas también pueden generar descanso. Mientras el sol comenzaba a iluminar completamente la cocina, recordé algo que Peter Canova sugería en espiritualidad cuántica. Él hablaba de la conciencia como una red viva donde cada mente participa en un campo más amplio de inteligencia. No como individuos aislados, sino como nodos dentro de una conciencia mayor que se experimenta a sí misma a través de nosotros. Esa imagen apareció en mi mente como una red luminosa extendiéndose silenciosamente entre todas las personas. Y de pronto comprendí algo que el ego nunca quiere admitir. No vivimos solos dentro de nuestras mentes. Estamos participando constantemente en un campo compartido. La forma en que veo el mundo no solo define mi experiencia. También influye en el tejido invisible donde se entrelazan todas las experiencias. Respiré lentamente. La frase del ejercicio había dejado de ser una afirmación espiritual para convertirse en algo mucho más íntimo. Una invitación. Una responsabilidad suave. Una posibilidad. Porque si mi manera de ver afecta a todos, entonces también es posible que una sola mirada de comprensión cambie algo que no alcanzo a medir. Tal vez cada pensamiento de paz introduce una pequeña armonía en el campo de la vida. Tal vez cada percepción amorosa abre un espacio donde antes había tensión. El ego insiste en la separación. Pero algo mucho más profundo dentro de nosotros empieza a recordar que nunca hemos estado realmente separados. Me quedé mirando la luz sobre la mesa un momento más. Y sentí que el ejercicio no terminaba ahí. Era como si la mente apenas estuviera comenzando a descubrir el alcance real de lo que significa mirar. Porque ver, tal vez siempre ha sido una forma de participar en la creación del mundo que compartimos. Y algo dentro de mí empezó a sospechar que apenas estoy aprendiendo a ver. Salí a caminar después de comer, el sol caía vertical sobre la calle y hacía que todo tuviera una claridad casi excesiva. Las sombras de los árboles dibujaban formas sobre la banqueta y por un momento me quedé mirando cómo esas formas se movían lentamente con el viento. Era un gesto simple, casi sin importancia. Pero algo dentro de mí seguía respirando con la frase de la mañana, como si una puerta se hubiera abierto y todavía no terminara de entender hacia dónde conducía. No tenía la frase del ejercicio frente a mí en ese momento. El libro había quedado en la mesa de la cocina. Pero su efecto seguía extendiéndose silenciosamente en la forma en que observaba el día. Caminaba despacio. Como si cada paso tuviera algo que decir. Y fue entonces cuando noté algo que normalmente pasa desapercibido, la mente no deja de interpretar ni siquiera cuando caminamos. Cada persona que pasa, cada gesto, cada mirada, cada detalle del entorno parece recibir inmediatamente una explicación interna. Ese hombre parece cansado. Aquella mujer parece preocupada. Ese coche va demasiado rápido. Esa casa parece abandonada. La mente del ego es un narrador incansable. No sabe quedarse simplemente mirando. Mientras caminaba apareció dentro de mí un pequeño diálogo silencioso. El ego decía: es normal interpretar, así funciona la mente. Así entendemos el mundo. Y algo más tranquilo respondía: sí, pero ¿te has dado cuenta de cuánto de lo que llamas realidad es solo una interpretación? Ese pequeño intercambio interior no era una discusión agresiva. Era más bien como escuchar dos corrientes distintas dentro de la misma mente. La del ego siempre está apurada. La del espíritu parece observar con paciencia. Mientras avanzaba por la calle recordé algo que había leído de Peter Canova en espiritualidad cuántica. Él describía la conciencia como un campo interconectado donde cada mente influye en las demás, no necesariamente de forma visible, pero sí profundamente real. Esa idea volvió a mí con una claridad nueva. Porque si la mente está participando en un campo compartido, entonces cada interpretación emocional que sostengo no se queda únicamente dentro de mí.
También influye en el clima invisible de las relaciones. Es algo que todos hemos sentido alguna vez. Cuando entras en una habitación donde hubo una discusión reciente, aunque nadie diga nada, el ambiente parece cargado. Algo quedó flotando en el aire. No es magia. Es percepción compartida. Mientras pensaba en eso apareció en mi memoria una escena de la película Tikkun. Es una película extraña, inquietante, casi incómoda por momentos. Pero hay algo en ella que me impresionó profundamente, la forma en que muestra la lucha interna de una persona que comienza a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre la realidad. No es una película fácil. Pero refleja algo muy humano. El momento en que las certezas empiezan a desmoronarse. Algo parecido estaba ocurriendo dentro de mí mientras caminaba. Porque si mi manera de ver afecta a otros, entonces la percepción deja de ser un asunto puramente personal. Se vuelve una responsabilidad compartida. No en el sentido moralista que el ego suele usar para generar culpa, sino en un sentido mucho más simple. Mis pensamientos participan en el mundo. Mientras cruzaba la calle recordé otra escena, esta vez del documental EAL. En una parte del documental una mujer habla de cómo durante años sostuvo pensamientos de resentimiento y miedo que terminaron reflejándose en su cuerpo. No lo cuenta desde el victimismo, sino desde un descubrimiento profundo. Cuando cambió la forma en que percibía su vida, el cuerpo comenzó a responder de otra manera. Ese momento me había conmovido mucho cuando vi el documental. Ahora entendía mejor por qué. Porque lo que pensamos no solo cambia cómo nos sentimos. También cambia cómo nos relacionamos con todo lo que nos rodea. El ego interpreta constantemente desde la defensa. Busca amenazas. Busca errores. Busca culpables. El espíritu parece mirar desde un lugar completamente distinto. No necesita defender nada. Solo observa. Y cuando observa sin juicio, algo se relaja. Mientras caminaba de regreso a casa sentí algo curioso. Las personas que pasaban a mi lado ya no parecían simplemente desconocidos caminando por su propia historia. Empecé a percibir algo más sutil. Cada uno de nosotros está viendo el mundo desde una mente llena de interpretaciones. Cada uno está reaccionando a historias internas que muchas veces ni siquiera ha cuestionado. Y de pronto apareció dentro de mí una pregunta sencilla. ¿Qué pasaría si en lugar de responder automáticamente a las interpretaciones del ego, comenzara a mirar con un poco más de espacio? No para negar lo que ocurre. No para fingir que todo es perfecto. Sino simplemente para reconocer que mi percepción siempre participa en lo que estoy experimentando. Ese pequeño cambio interior comenzó a sentirse como una especie de descanso. Como si la mente hubiera descubierto que no necesita reaccionar inmediatamente a cada pensamiento que aparece. Mientras entraba de nuevo en casa, el silencio de la tarde tenía una cualidad distinta. No era vacío. Era un espacio abierto. Sentí que el ejercicio seguía desplegándose lentamente dentro de mí. No como una conclusión, sino como una práctica viva. La mente del ego quiere respuestas rápidas. Pero algo más profundo en nosotros parece aprender de otra manera. Observando. Respirando. Cuestionando suavemente cada interpretación automática. Y en ese proceso, algo empieza a transformarse. No solo dentro de la mente. También en el campo invisible donde nuestras vidas se encuentran. Me quedé un momento más en silencio. Y comprendí que todavía quedaba mucho por descubrir en esta forma nueva de mirar. La noche cayó con una calma extraña, apagué casi todas las luces de la casa y me quedé solo con una lámpara encendida cerca de la ventana. Afuera el cielo estaba despejado y algunas estrellas comenzaban a aparecer entre los cables eléctricos y los techos de las casas. Siempre me ha impresionado ese momento en que el mundo se vuelve más silencioso y la mente, si uno se lo permite, también empieza a bajar la voz. Me senté sin abrir el libro. No lo necesitaba en ese momento. La frase del ejercicio seguía trabajando dentro de mí como una corriente lenta que no se detiene aunque uno deje de pensar en ella. Durante el día había comenzado a sospechar algo que antes parecía demasiado abstracto, que la forma en que miro el mundo no se queda encerrada en mi mente. Participa.
Mientras respiraba en silencio, recordé algo que había leído de David Bohm en La totalidad y el orden implicado. Él hablaba de un universo donde todo está profundamente entrelazado, donde lo visible emerge de un orden mucho más profundo que no percibimos directamente. No es un universo de piezas separadas, decía, sino un movimiento continuo donde cada parte contiene la totalidad. Esa idea volvió a mí como un eco suave. Porque si la realidad funciona de esa manera, entonces la conciencia humana también podría formar parte de ese mismo movimiento. Mis pensamientos no serían pequeñas burbujas aisladas dentro de mi cabeza. Serían ondas dentro de un océano más grande. Mientras miraba el cielo apareció en mi memoria otra imagen. Una escena de ese documental sobre la geometría profunda que atraviesa toda la naturaleza, The Sacred Geometry of Nature. Recuerdo haber visto cómo mostraban las espirales de las galaxias comparadas con la forma de ciertas conchas marinas. Cómo los patrones de crecimiento de las plantas parecían repetir proporciones matemáticas que también aparecen en estructuras cósmicas. Aquella sensación fue extraña. Como si el universo estuviera escrito en un lenguaje silencioso de formas y proporciones. Esa noche comprendí algo que antes no había sentido con tanta claridad. Tal vez la conciencia también forma parte de ese lenguaje. Tal vez lo que pensamos no desaparece simplemente después de ser pensado. Tal vez cada percepción que sostenemos entra en el tejido vivo del mundo. Sentado frente a la ventana, recordé algo que Deepak Chopra escribía en Eres el Universo. Él sugería que la conciencia humana no es un accidente dentro del cosmos, sino una expresión del mismo campo creativo que dio origen a las estrellas. No somos observadores externos del universo, decía. Somos una forma en que el universo se experimenta a sí mismo. Esa idea siempre me había parecido hermosa. Pero esa noche empezó a sentirse íntima. Porque si la conciencia participa en la realidad, entonces la manera en que miro también participa. Mientras seguía en silencio apareció en mi mente otra escena. Esta vez de la película EAL, donde varias personas exploran cómo los pensamientos y las emociones influyen profundamente en la salud del cuerpo. Recuerdo que uno de los momentos más impactantes del documental era ver cómo, al cambiar ciertas creencias internas, algunas personas comenzaban a experimentar transformaciones físicas inesperadas. Siempre me había preguntado si aquello era realmente posible. Esa noche empecé a sospechar algo más amplio. No se trata solo del cuerpo. Se trata del campo donde vivimos. El ego insiste en que estamos separados. Nos hace creer que cada mente está encerrada en sí misma. Pero algo más profundo parece recordar lo contrario. Que la conciencia es compartida. Que nuestras percepciones participan en un campo común. Mientras observaba las estrellas entre los cables eléctricos, recordé algo que Peter Canova decía en Espiritualidad Cuántica. Él describía la conciencia como una red donde cada mente es un punto de conexión dentro de una inteligencia más grande. Ningún nodo está completamente aislado. Cada movimiento afecta al conjunto. Esa imagen apareció dentro de mí como una red luminosa extendiéndose entre todas las personas. Y de pronto comprendí algo que el ego nunca quiere aceptar. Cada pensamiento es una forma de participación. Cada interpretación que sostengo entra en el campo de experiencia que compartimos. Si miro con juicio, el juicio se expande. Si miro con miedo, el miedo también se expande. Pero si miro con comprensión, algo más tranquilo entra en ese mismo campo. Respiré lentamente. No sentí culpa. Sentí algo distinto. Responsabilidad amorosa. La frase del ejercicio ya no se sentía como una advertencia. Se sentía como una invitación. Porque si mi manera de ver afecta a todos, entonces también es posible que una sola percepción de paz tenga un efecto que no puedo medir. Tal vez cada pensamiento amoroso introduce una pequeña armonía en el tejido invisible de la vida. Tal vez cada acto de comprensión abre un espacio donde antes había tensión. El ego siempre quiere controlar el mundo. Pero el espíritu parece saber algo mucho más simple. Que basta con mirar de otra manera. Apagué la lámpara. La habitación quedó casi completamente oscura, salvo por la luz suave de las estrellas entrando por la ventana. Y en ese silencio sentí algo que no era exactamente una conclusión.
Era más bien una expansión. Como si la mente estuviera empezando a recordar lentamente que nunca ha estado separada del todo. Que cada percepción es una semilla. Y que el mundo que compartimos tal vez esté creciendo constantemente a partir de las semillas invisibles que sembramos al mirar. Me quedé respirando en la oscuridad un momento más. Y algo dentro de mí comprendió que el ejercicio no terminaba en ese día. Apenas comenzaba a desplegarse en la forma en que veré el mundo mañana.